Hola a todos, soy Clara Bonanat, cardióloga clínica del Hospital Clínico de Valencia, investigadora emergente del grupo JR Team 13, que la verdad es que estamos contentos porque hemos conseguido 3 becas, una beca 6 de traslacional en el infarto y ferropenia y en el paciente mayor, una beca FIS de la misma temática. Y también soy la IP de una Joint Action in Diabetes and Cardiovascular Disease junto a mi equipo, que, bueno, que viene a ser un proyecto de la Unión Europea. Estamos muy contentos. El webinar, la verdad es que vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular en la mujer, que es un tema que está muy de moda. Entonces, lo hemos titulado Desgranando la historia natural de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Habrá 4 partes. La primera parte será el embarazo y la vida fetal, que hablará Andrea Arroyo, bióloga del INCLIVA. Luego se hablará de la edad fértil, de la mujer en edad fértil, que también hay problemas y factores de riesgo a tener en cuenta, que hablará Guillermo Barreres, biólogo de INCLIVA. Durante la edad fértil también, bueno, hablaremos de algún problema que haya podido haber en el embarazo y haya repercutido en en esa edad fértil. Y luego la menopausia, como no, o sea, la menopausia, el gran factor de riesgo cardiovascular por excelencia, que hablará Carles Muñoz, farmacéutico de Incliva. Por último, para recopilar todos estos datos, Daniela Maidana, médico investigadora de nuestro equipo de Incliva, hablará de lo más relevante y destacado que debemos saber de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Esperamos que os guste el webinar. Muchas gracias. Hola, soy Andrea Arroyo Álvarez, bióloga e investigadora del grupo de la doctora Clara Bonanat y como ha indicado antes Clara, yo ahora voy a hablaros sobre el embarazo y la vida fetal y los factores de riesgo cardiovascular que pueden estar relacionados con esta etapa de vida. El embarazo es un predictor de riesgo cardiovascular futuro que puede revelar problemas metabólicos o vasculares latentes. El aumento en la edad del embarazo y la presencia previa de factores de riesgo como la obesidad han incrementado las complicaciones en el embarazo, como por ejemplo los estados hipertensivos, parto prematuro, abortos espontáneos y diabetes gestacional. Así, en países occidentales, el riesgo cardiovascular durante el embarazo ha crecido debido al aumento en la edad del embarazo y de otros factores ya existentes antes o que se desarrollan durante el embarazo, como pueden ser la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la obesidad, la falta de ejercicio y el tabaquismo. Además, el embarazo ejerce una carga adicional sobre el corazón y los vasos sanguíneos. Aumenta las demandas metabólicas, genera cambios hormonales y aumenta de peso. El embarazo puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial. Los trastornos hipertensivos afectan en torno al 6 u 8% de las mujeres embarazadas y la preeclampsia es lo que se denomina la presión arterial alta que se produce durante el embarazo. Esta puede presentarse después de las 20 semanas y puede causar complicaciones graves como daño renal, hepático o cardíaco. Los síntomas pues incluyen cefalea, cambios de visión, dolor abdominal y edema, que esto es una inflamación. El parto es la única solución y para prevenir el riesgo de complicaciones maternas graves es posible que sea necesario el parto prematuro. A las 34 semanas de embarazo o después, los expertos suelen recomendar el parto lo antes posible. Si son menos de 34 semanas de embarazo, es posible que se receten medicamentos para mejorar los pulmones del bebé antes del parto. Aunque la preeclampsia y sus síntomas suelen desaparecer dentro de las 6 semanas después del parto y la mayoría de las mujeres dan a luz a bebés sanos, la preeclampsia aumenta el riesgo de hipertensión, de diabetes e insuficiencia cardíaca en el futuro, sobre todo si ya ha ocurrido en embarazos anteriores. Por tanto, es crucial informar a otros profesionales médicos sobre este historial para poder tener una atención médica adecuada. Vale, la diabetes gestacional afecta al 9% de las embarazadas. Esta se produce durante el embarazo debido a que los cambios hormonales y de otro tipo que hacen que el cuerpo no use muy bien la insulina, pudiendo producirse así un desequilibrio en los niveles de azúcar en sangre. Suele detectarse entre las semanas 24 y 28 de embarazo
y los antecedentes familiares a menudo contribuyen a la aparición de diabetes gestacional. También lo hace el sobrepeso, que está presente en torno a un 22% de mujeres jóvenes y duplica el riesgo de padecer diabetes gestacional e hipertensión durante el embarazo. La diabetes gestacional a menudo no tiene síntomas visibles, pero puede conllevar riesgos significativos para la madre y para el bebé, incluyendo preeclampsia, de la que ya hemos hablado, crecimiento excesivo del bebé en el útero, posibles complicaciones en el parto, así como hipoglucemia en el recién nacido. Además, aunque la mayoría de las veces la afección es temporal y desaparece tras el parto, aumenta la probabilidad de futuras diabetes durante embarazos y también el riesgo de desarrollar diabetes tanto en la madre como en el bebé más adelante. Además, sin tratamiento puede llevar a la muerte fetal, ya sea antes o después del parto. ¿Cómo pueden reducir las mujeres los riesgos de la diabetes gestacional? Pues siguiendo una dieta equilibrada con frutas, verduras y cereales integrales con mucha fibra y bajos en grasas y calorías, con ejercicio regular antes y durante el embarazo, siempre bajo la supervisión médica y manteniendo también un peso saludable. El accidente cerebrovascular se produce cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se ve interrumpido. Aunque es poco común durante el embarazo, puede ser muy grave ya que puede causar daño cerebral o incluso la muerte. Durante esta etapa, factores como la hipertensión arterial, la preeclampsia, la diabetes gestacional o la tendencia a la formación de coágulos sanguíneos pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular. Sus síntomas, como pueden ser debilidad en un lado del cuerpo, dificultades en el habla, visión borrosa, confusión o mareos, es necesario ser capaz de identificar estos síntomas rápidamente y requieren atención médica urgente, ya que el tiempo es crucial para poder administrar un tratamiento efectivo. Para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular durante el embarazo es fundamental mantener un estilo de vida saludable. Esto implica evitar el tabaco, mantener un peso adecuado, seguir una dieta equilibrada y nutritiva, realizar ejercicio físico regularmente y siempre seguir las recomendaciones médicas específicas para cada caso. Durante el embarazo se pueden producir otras complicaciones y factores de riesgo cardiovascular, como puede ser la miocardiopatía periparto, que es una forma poco común de insuficiencia cardíaca que suele aparecer hacia el final del embarazo o hasta 5 meses después del parto. Por otro lado, también madres de bebés con un crecimiento intrauterino reducido o que han tenido partos prematuros también pueden enfrentar mayor riesgo. El parto prematuro espontáneo antes de la semana 37 se ha asociado independientemente con infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedad cardiovascular en mujeres. Asimismo, mujeres con hasta 3 abortos de causa desconocida tienen también mayor riesgo cardiovascular. Actualmente existe un excelente protocolo nacional de atención continuada a estas mujeres que desarrollan complicaciones durante el embarazo. No obstante, estas complicaciones que surgen durante el embarazo pueden tener efectos duraderos en la salud a largo plazo de las mujeres. Tras el parto, comienza así el llamado cuarto trimestre, que es el periodo posterior al embarazo y donde la atención médica disminuye. Hasta un 75% de las mujeres con complicaciones durante el embarazo no reciben seguimiento médico. Para abordar esto, se ha lanzado el programa Riesgo Vascular a partir del cuarto trimestre, que está respaldado por la Sociedad Española de Cardiología junto a otras sociedades médicas, que busca asegurar el correcto seguimiento de factores de riesgo y de complicaciones cardiovasculares que se producen posteriores al embarazo. ¿Cuáles pueden ser las razones de esta falta de seguimiento en las mujeres tras el parto? Pues se podrían resumir básicamente en la falta de concienciación, tanto en la mujer como en los profesionales de la salud que van a continuar el seguimiento de estas mujeres a lo largo de su vida, sobre el riesgo cardiovascular futuro tras la aparición de determinadas complicaciones en su embarazo. Vale, y por último, ¿cómo afecta el estado previo al embarazo de la mujer? Pues el periodo previo al embarazo es crucial para la salud cardiovascular de las mujeres embarazadas y de sus hijos.
Los procesos que llevan a complicaciones durante el embarazo comienzan antes de la concepción, por lo que las intervenciones previas al embarazo son muy importantes de cara a prevenir el riesgo cardiovascular de la madre y de su futuro hijo. Por tanto, es necesario impulsar la salud cardiovascular antes de la concepción. Mi compañero Guillermo ahora os va a hablar más extensamente sobre este aspecto y también sobre los factores de riesgo cardiovascular en las mujeres en edad fértil. Buenas, mi nombre es Guillermo Vargas Martín y yo concretamente me centraré en explicar la enfermedad cardiovascular en las mujeres durante la edad fértil. Primero, es importante resaltar que la enfermedad cardiovascular en mujeres tiene características distintivas y que además presenta manifestaciones diferentes en comparación con los hombres. Esto, junto a que las mujeres premenopáusicas tienen unas tasas menores de enfermedad cardiovascular, sugiere un efecto cardioprotector hormonal. Hoy en día, la evidencia científica nos ha mostrado que los estrógenos endógenos tienen efectos positivos, como la vasodilatación y el control de la presión arterial, la protección contra la aterosclerosis, la protección contra la lesión por isquemia y reperfusión, y además una mejora en la recuperación funcional y reduce el tamaño del infarto. Tras resaltar la importancia del efecto cardioprotector de los estrógenos y del ciclo hormonal, pasaremos a hablar de la menstruación como una parte fundamental de este componente hormonal. Concretamente hablaremos de la menarquía y el riesgo de enfermedad cardiovascular. La menarquía se define como la llegada de la primera menstruación y sabemos que está relacionada directamente con las enfermedades cardiovasculares. Una menarquía temprana, es decir, una primera menstruación antes de los 12 años, lleva consigo una mayor susceptibilidad de trastornos metabólicos como obesidad o síndrome metabólico. Por el contrario, una menarquía tardía, es decir, una primera menstruación después de los 17 años, también lleva consigo un mayor riesgo cardiovascular y además está relacionado con cambios hormonales y factores genéticos. Como hemos estado resaltando, el componente hormonal tiene una conexión directa con las enfermedades cardiovasculares, y es por esto que las condiciones que alteran este componente hormonal también tienen una repercusión directa en las enfermedades cardiovasculares. Una de estas condiciones es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una condición endocrina caracterizada por irregularidades menstruales como la amenorrea u oligomenorrea, el hiperandrogenismo y los ovarios poliquísticos. Esta condición la presentan entre el 5 y el 13% de las mujeres y sabemos que está asociado con factores de riesgo cardiovascular como la alteración de las lipoproteínas, niveles elevados de LDL, también conocido como colesterol malo, y niveles bajos de HDL, conocido como colesterol bueno, un aumento de los triglicéridos, la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión y el síndrome metabólico, entre otros. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en el riesgo cardiovascular de las mujeres son las terapias anticonceptivas. Actualmente se encuentran muy extendidas con más de 55 millones de mujeres en este momento que toman anticonceptivos. Las combinaciones de estrógeno y progestina presentes en la mayoría de estos anticonceptivos han demostrado influir en diversos factores cardiovasculares como la coagulación sanguínea, la función vascular y los lípidos en sangre. Se sabe que las píldoras anticonceptivas aumentan temporalmente el riesgo de tromboembolismo venoso, aunque actualmente las formulaciones con menor estrógeno reducen este riesgo. Estudios recientes han demostrado que el consumo prolongado de píldoras anticonceptivas puede conllevar un riesgo de niveles más altos de LDL y colesterol total, una mayor presión arterial y además un mayor nivel de triglicéridos. También cabe resaltar que las mujeres fumadoras que toman píldoras anticonceptivas tienen un riesgo significativamente mayor de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, los profesionales de la salud deben evaluar cuidadosamente los factores de riesgo cardiovascular antes de recetar los tratamientos anticonceptivos y considerar alternativas en mujeres con un riesgo elevado. Ahora pasaremos a hablar de la infertilidad y sus tratamientos y cómo estos influyen en la enfermedad cardiovascular. La infertilidad, definida como la incapacidad de concebir después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección, se ha relacionado con un mayor riesgo cardiovascular. Esta se encuentra asociado a factores de riesgo cardiovascular como la diabetes y la obesidad. Por otro lado, los tratamientos de la infertilidad, como las tecnologías de fertilización in vitro, se han asociado también con resultados adversos en el embarazo, como puede ser la diabetes gestacional y la hipertensión gestacional, que a su vez está relacionado con un mayor riesgo cardiovascular en el futuro. Pero no solo el embarazo afecta a la salud cardiovascular futura, sino que la salud previa de la madre también afecta al posible embarazo.
Se sabe que los bajos niveles de salud cardiovascular previos al embarazo están asociados con varias complicaciones durante el mismo, como puede ser el parto prematuro, la diabetes gestacional, la presión arterial alta, la preeclampsia o un bebé pequeño para la edad gestacional. El nacimiento prematuro conlleva un riesgo 53% mayor de enfermedad cardíaca a los 43 años y además la diabetes tipo 2 antes del embarazo tiene un riesgo 39% mayor de enfermedad cardiovascular entre los hijos a los 40 años. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Tal y como se ha comentado, yo voy a hablar sobre la menopausia y cómo afecta al riesgo de desarrollar patologías cardiovasculares. Como todo el mundo sabe, la menopausia suele comenzar en torno a los 50 años de vida y hay una caída en los niveles de estrógenos, la cual se relaciona con una alteración a muchos niveles, como por ejemplo en el sistema vascular, la función endotelial, incremento de la inflamación, modifica la distribución de las grasas y también modifica el sistema inmune. Los estrógenos regulan la presión sanguínea y la función endotelial y el remodelado cardíaco. De todos estos factores hablaremos más tarde, pero antes me gustaría destacar la menopausia precoz. Se considera menopausia precoz cuando los signos y síntomas aparecen antes de los 40 años, ya sea natural o quirúrgica, se ha asociado con el riesgo elevado de padecer enfermedades cardiovasculares. En un estudio en el cual participaron más de 140.000 pacientes de entre 40 y 69 años, se demostró que las mujeres posmenopáusicas más jóvenes presentan un aumento moderado, pero estadísticamente significativo, del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En análisis secundarios, la menopausia prematura fue asociada con enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, fibrilación auricular y tromboembolismo venoso, así como hipertensión arterial, hiperlipidemia y diabetes tipo 2. Por todo este conjunto de enfermedades, hay una mayor importancia en prevenir el desarrollo de estos síntomas y vigilar a este tipo de pacientes. Con la llegada de la menopausia y la consiguiente disminución de la producción de estrógenos, se producen una serie de cambios en el organismo de la mujer que pueden provocar que el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular se multiplique. Un menor nivel de estrógenos tras la menopausia se relaciona con la función vascular alterada, tal y como hemos comentado antes, también hay un incremento de la inflamación y de otros sistemas hormonales, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por todo ello, reducen la vasodilatación provocando hipertensión, signo muy característico de estos pacientes. El deterioro de la función endotelial comienza en la menopausia temprana, incluso antes de que los signos de la aterosclerosis estén presentes. Esto puede estar relacionado con el dolor torácico y la falta de aire indeterminados, que frecuentemente se etiquetan como estrés o síntomas de la menopausia. Por ello, ante estos síntomas, se debe de consultar en urgencias con la finalidad de favorecer el diagnóstico temprano. En las mujeres posmenopáusicas se ve incrementado la expresión de marcadores proinflamatorios como por ejemplo el TNF-alfa y la interleuquina 6, los cuales contribuyen a una mayor susceptibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares e hipertensión. La inflamación crónica y el estrés oxidativo producido en la menopausia aumentan la resistencia a la acción de la insulina, factor a tener en cuenta en aquellos pacientes con diabetes tipo 2. En práctica clínica se ha visto que estas personas tienen entre 2 y 3 veces mayor prevalencia de síndrome metabólico. La menopausia genera cambios en el perfil lipídico, entre los que destaca entre un 10 y un 15% mayor los niveles de colesterol LDL y triglicéridos y ligeramente menor los niveles de colesterol HDL. La actividad inmunitaria también se ve incrementada durante este momento de la vida. Patologías como la artritis reumatoide, lupus sistémico y trastornos de la tiroides son más prevalentes que en los hombres de la misma edad. Respecto al riesgo cardiovascular, los beneficios del tratamiento hormonal que se pueden destacar son: puede reducir la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y mortalidad por cualquier causa, y también puede disminuir los síntomas menstruales y osteoporosis. Por otra parte, también se ha de tener en cuenta que, por sus efectos secundarios,
No se recomienda su uso en mujeres con elevado riesgo cardiovascular ni tras padecer un evento. Para finalizar mi sección, me gustaría destacar unos dos últimos mensajes. Aunque en la mujer la aparición de este riesgo y el desarrollo de problemas cardiovasculares suele ser más tardía en comparación con los hombres, la realidad es que comienza a igualar la prevalencia a partir de los 50 años debido a todos los cambios que hemos estado comentando que ocurren en la menopausia. Vigilar los factores de riesgo cardiovascular que pueden verse afectados por la llegada de la menopausia es la herramienta con la que podemos prevenir estos posibles problemas. Las recomendaciones para prevenir el desarrollo son mantener una alimentación equilibrada y sana y realizar ejercicio con frecuencia. También abstenerse de fuego. Para finalizar este webinar, me gustaría dar paso a la doctora Daniela Maidana, la cual hará un resumen sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer. Muchas gracias por su atención. Para concluir con este webinar, hablaremos de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Mi nombre es Daniela Maidana, soy médica investigadora y vamos a hablar un poco de la enfermedad cardiovascular, factores de riesgo y recomendaciones para prevenirlo. Bien, según las cifras del INE, del Instituto Nacional de Estadística, 63.291 mujeres murieron por enfermedad cardiovascular en el 2021. Esto supone que cada 8 minutos muere una mujer por esta causa. Y quiere decir que la enfermedad cardiovascular, que clásicamente se asocia al sexo masculino, no es exclusiva de hombres y es crucial generar conciencia sobre el impacto del mismo en las mujeres. Más allá de los números, encontramos que las mujeres mueren más por enfermedades cardiovasculares que por tumores, mientras que los hombres mueren más por cáncer que por enfermedad cardiovascular. Dentro de las enfermedades que podemos encontrar en la mujer, las más habituales de causa cardiovascular son la fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente, el ictus, la cardiopatía isquémica en todo su espectro y la insuficiencia cardíaca. Las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte cardiovascular en la mujer y en todo el mundo, aunque la incidencia reportada sabemos que sigue estando infraestimada. Hay que aclarar que la enfermedad cardiovascular, el infarto clásico, es más prevalente en el hombre que en la mujer de edad avanzada. Se observa un aumento del número de casos en mujeres menores de 65 años en los últimos años. Específicamente, se han identificado casos de infarto agudo de miocardio con arterias coronarias no obstruidas. A esta entidad se la denomina MINOCA. Además, encontramos la disección espontánea de las arterias coronarias, es decir, la ruptura o desgarro repentino de las capas de la pared arterial. De origen desconocido, generalmente, es más frecuente en este grupo. De hecho, sabemos que hasta un 30% de los infartos en mujeres menores de 60 años son atribuibles a la disección coronaria espontánea. Entonces, ¿cómo sabemos nuestro riesgo cardiovascular? Bueno, existen los factores de riesgo cardiovascular, están los factores clásicos que en general son los más conocidos y los dividimos en modificables y no modificables. La edad es un factor de riesgo no modificable, pero tenemos muchos factores modificables y esto aplica para hombres y mujeres. Entre estos, el tabaquismo, el control de la presión arterial, la diabetes, hoy en día un problema importantísimo y en crecimiento, la obesidad, las alteraciones en las grasas, las dislipemias, son factores totalmente controlables y modificables. Hoy en día sabemos que existen nuevos factores de riesgo que el médico también va a buscar en lo posible detectar en forma temprana para tratar, es que son ciertas moléculas como la lipoproteína A, el riesgo residual y la inflamación crónica en estos pacientes. Además, sabemos que en la mujer hay factores de riesgo cardiovascular específicos en las diferentes etapas de la vida.
Entonces, dentro de estos factores de riesgo ya se mencionaron muchos y vamos a decir que la menopausia marca un hito crucial en la vida de la mujer porque la disminución de los estrógenos se relaciona con alteraciones en la función vascular. Por supuesto, esto tiene repercusiones en la salud cardiovascular. Bien, además hay cambios en la composición corporal y en el perfil lipídico que van a aumentar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Antes de la menopausia, es decir, en la edad reproductiva, también tenemos condiciones que van a aumentar el riesgo, como la insuficiencia ovárica prematura, también los abortos a repetición y ciertas complicaciones que puede haber durante el embarazo, como el parto prematuro, la hipertensión gestacional o la diabetes gestacional. Por otra parte, tenemos las píldoras anticonceptivas que se relacionan con trombosis, infarto e ictus. Hay que mencionar, y es muy importante, que este riesgo no es igual en todas las mujeres y es mayor en las mujeres fumadoras. Por lo tanto, el asesoramiento por parte del personal de gineco o del médico de familia es clave para asegurar un buen método anticonceptivo y detectar en forma temprana factores de riesgo cardiovascular. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir y cómo podemos actuar para mejorar nuestra salud cardiovascular? Bueno, según las sociedades científicas y especialistas en medicina, cardiología y personal de salud, lo que recomiendan es la prevención a lo largo de toda la vida de estos factores de riesgo cardiovasculares, específicamente o especialmente se deben buscar en estos momentos clave de la vida, como dijimos que son el método anticonceptivo, en la etapa premenopáusica. Por supuesto, la menopausia y la posmenopausia va a ser clave evaluar el riesgo cardiovascular de la mujer. En el parto y posparto, evaluar el riesgo de esa mujer, complicaciones asociadas que hemos mencionado, y también se debe actuar aumentando el conocimiento de la población general, de la percepción del problema, porque esto va a llevar a que las mujeres consulten de forma temprana y esto disminuye la mortalidad. Es clave detectar los factores de riesgo y controlarlos en forma temprana para evitar eventos cardiovasculares. Y nuevamente mencionar que los infartos aumentaron en mujeres jóvenes menores de 55 años y esto se asoció principalmente a dos factores que son el aumento del consumo de tabaco y la obesidad que está en aumento a nivel mundial. Por lo tanto, la prevención es de vital importancia para reducir los eventos cardíacos. Los cambios hormonales son cruciales y hay que estar atentos, hay que cuidarse y por parte de las mujeres conseguir un buen equilibrio social, familiar, cultural, laboral y cuidar nuestra salud cardiovascular. Y por parte del personal médico tenemos un desafío en la investigación de la enfermedad cardiovascular. Todavía queda muchísimo por conocer. Estamos avanzando mucho, pero queda mucho camino por recorrer para mejorar, optimizar el diagnóstico temprano y también mejorar el tratamiento y quizás personalizarlo un poco más para mejorar el pronóstico de las mujeres con enfermedad cardiovascular. Bueno, espero que haya sido de interés. Muchísimas gracias a todos por participar y por llegar hasta el final y los vemos en otra charla.